Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Jorge Ramos Olvera. Soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad del Desarrollo Profesional. El día de hoy analizaremos las principales fases del procedimiento civil, con el objetivo de comprender cómo se desarrolla un proceso judicial desde su inicio hasta su conclusión. En este recorrido, permitirá entender la importancia de respetar las formas y los plazos establecidos por la ley. El estudio de las fases del procedimiento civil es fundamental para interpretar correctamente la dinámica del litigio y para aplicar de manera adecuada las normas procesales en la práctica jurídica. Comencemos con la sentencia ejecutoria, el cumplimiento voluntario y la ejecución forzosa de la sentencia para dar por finalizada la semana 4 de la materia. Y continuaremos con las fases del procedimiento civil. El procedimiento civil está formado por varias etapas que se siguen de manera ordenada para resolver un conflicto entre personas. Cada fase tiene una función importante, desde la preparación del juicio hasta el cumplimiento de la sentencia. Conocer estos pasos ayuda a entender cómo funciona la justicia civil y por qué es necesario respetar cada etapa para que el proceso sea justo y efectivo. La sentencia ejecutoriada es uno de los momentos más importantes del juicio civil porque significa que la decisión del juez ya es definitiva. En este punto ya no se puede apelar ni impugnar la resolución, por lo que ambas partes están obligadas a cumplirla. Esto da seguridad y certeza ya que el conflicto queda legalmente resuelto. Entender la sentencia ejecutoriada implica saber que el problema ya no se puede seguir discutiendo. El juez ya decidió quién tiene la razón y cuáles son los derechos y obligaciones de cada parte. Gracias a esto, se evita que los conflictos se alarguen indefinidamente y se da la estabilidad a la situación jurídica de las personas involucradas. Además, la sentencia ejecutoriada es necesaria para lo que se decidió el juez se cumpla en la práctica. Primero se busca que las partes cumplan de manera voluntaria, y si esto no sucede, la autoridad puede intervenir para obligar el cumplimiento. Por eso, esta etapa es clave para que la justicia no solo quede escrita, sino que realmente se haga efectiva. El cumplimiento voluntario de la sentencia ocurre cuando la persona que perdió el juicio cumple por su propia voluntad con lo que ordenó el juez, sin necesidad de que se le obligue. Esto puede ser, por ejemplo, pagar una cantidad de dinero, entregar un bien o realizar u omitir una conducta determinada. Esta forma de cumplimiento es la más sencilla y rápida, ya que evita más trámites, gastos y conflictos entre las partes. Además, demuestra respeto por la ley y por la autoridad judicial, permitiendo que el problema se cierre de manera pacífica. Entender el cumplimiento voluntario de la sentencia ayuda a comprender que la justicia funciona mejor cuando las personas acatan las decisiones del juez sin resistencia, logrando que lo que se resolvió en el juicio se haga realidad sin necesidad de usar medidas forzosas. La ejecución forzosa de la sentencia ocurre cuando la persona que perdió el juicio no cumple voluntariamente con lo que ordenó el juez. En estos casos, la autoridad interviene para obligar el cumplimiento de la sentencia. Esto puede implicar medidas como embargos, remates de bienes, descuentos de dinero o el uso de la fuerza pública, siempre conforme a la ley. El objetivo no es castigar, sino asegurar que la persona que ganó el juicio reciba lo que legalmente le corresponde. Entender la ejecución forzosa de la sentencia es importante porque demuestra que las decisiones judiciales no son solo palabras, sino órdenes que deben cumplirse. Gracias a este mecanismo, la justicia se vuelve efectiva, aun cuando una de las partes se niegue a acatar la resolución del juez.
Comprender de manera integral todas y cada una de las fases del procedimiento civil no es únicamente un requisito académico o técnico, es una condición indispensable para garantizar una adecuada defensa de los derechos y para asegurar que la justicia se materialice de forma efectiva. Cada etapa cumple una función específica dentro de la secuencia lógica que no admite improvisación ni omisiones. Pasamos a hablar de los medios preparatorios que constituyen el punto de partida estratégico del procedimiento civil. En esta fase se sientan las bases del juicio, permitiendo a las partes obtener información, asegurar pruebas o aclarar situaciones jurídicas antes de promover formalmente la acción. Su correcta comprensión evita demandas mal planteadas y fortalece la solidez del proceso desde su origen. Las providencias precautorias, por su parte, representan un mecanismo esencial de protección urgente. Su finalidad es prevenir daños irreparables y garantizar que el resultado del juicio no se torne ilusorio. Entender esta etapa permite dimensionar la importancia de la tutela preventiva dentro del derecho civil. Las generalidades del juicio ordinario civil ofrecen el marco estructural del procedimiento. Conocer sus principios, etapas y reglas proporciona una visión que permite a las partes y a los operadores jurídicos actuar en orden, previsión y congruencia procesal. De forma que el juicio ordinario civil se puede integrar de las siguientes etapas. Etapa postulatoria, que se integra por la demanda, la contestación de la demanda, reconvención y contestación, y en su caso la fijación de la litis. En la etapa probatoria se ofrece el ofrecimiento de pruebas, admisión de pruebas o el desahogo de las mismas. En la etapa de alegatos es la exposición de argumentos finales por las partes, y así llegamos a la etapa resolutiva, que es la emisión de la sentencia definitiva. La demanda es el acto procesal mediante el cual se activa la función jurisdiccional. Su correcta elaboración resulta crucial, ya que se delimita la litis, fija las pretensiones y establece los hechos y fundamentos de derecho. Una demanda deficiente puede comprometer todo el procedimiento. La contestación de la demanda garantiza el derecho de defensa y principio de contradicción. En esta etapa se fijan los puntos controvertidos, lo que influye directamente en la actividad probatoria y en el sentido de resolución final. La etapa conciliatoria refleja el carácter social del proceso civil al privilegiar la solución pacífica de los conflictos. Comprender su relevancia implica reconocer que no todo litigio debe resolverse mediante sentencia, sino que el acuerdo entre las partes también es una forma válida y eficaz de justicia. Hablemos de las generalidades de la prueba y la clasificación de los medios probatorios. Estos constituyen el núcleo técnico del procedimiento. Saber qué se debe probar, cómo probarlo y con qué medios resulta determinante para acreditar los hechos controvertidos y persuadir al juzgador. Los alegatos permiten a las partes integrar y valorar jurídicamente lo actuado, preparando el camino hacia la sentencia. La sentencia, a su vez, representa la culminación del proceso declarativo, mientras que los medios de impugnación aseguran el control de legalidad y la corrección de posibles errores judiciales. La sentencia otorga certeza jurídica al volver inmutable la decisión judicial. Sin embargo, la justicia no se consuma con su emisión, sino con su cumplimiento. Los medios de impugnación son las herramientas legales que tienen las partes para inconformarse cuando no están de acuerdo con una decisión del juez. Sirven para pedir que una resolución sea revisada, corregida o, en su caso, modificada por una autoridad superior. En palabras sencillas, son los recursos que permiten señalar errores en el juicio, ya sea porque no se aplicó bien la ley o porque no se valoraron correctamente las pruebas.
Su finalidad es evitar injusticias y asegurar que las decisiones judiciales sean correctas. Gracias a los medios de impugnación, el procedimiento civil es más justo, ya que las personas tienen la oportunidad de defenderse nuevamente antes de que la sentencia se vuelva definitiva. Como conclusión, debo señalar que los temas aprendidos son de total importancia. Conocer cómo todas las fases del procedimiento civil están conectadas y no deben omitirse. Al conocerlo se puede valorar que la justicia no solo consiste en que el juez decida, sino que en esa decisión se cumpla y resuelva el conflicto. Quiero comentar que para lo largo de este curso, de manera muy personal, yo me sentí motivado al ir comprendiendo cada una de las etapas del procedimiento civil, ya que al inicio parecía un tema algo complicado, pero con el paso del tiempo fue tomando sentido. Aprender cómo se desarrolla un juicio, desde su inicio hasta el cumplimiento de la sentencia, me permitió entender mejor la importancia del orden y la legalidad en la solución de conflictos. La experiencia que me llevo es haber adquirido una visión más clara de cómo funciona la justicia civil en la práctica y no solo en la teoría. Este curso me ayudó a desarrollar mayor interés y responsabilidad en el estudio del derecho, además de darme bases importantes que serán útiles en mi formación académica y profesional. Por mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención y hasta luego.